Muy buenas noches, bienvenido a nuestro servicio de hoy. Estamos contentos de que usted nos acompañe. De veras, estamos contentos de que usted sea parte de esta emisión del día de hoy, que será una emisión muy especial, muy bonita también, donde podemos glorificar el nombre del Señor, donde podemos exaltarle, podemos honrar su presencia a través de reunirnos en casa. Mire, cada servicio es tan igual de importante. Por eso le digo, cada servicio es tan importante y Dios quiere que usted pueda sacar el tiempo para sentarse en la comodidad de su casa. Mire eso, sentarse en la comodidad de su casa a escuchar cada servicio. Así que Dios le bendiga, bienvenidos en esta noche al servicio de hoy y estamos seguros que Dios, a través de la sencillez, a través de lo que hace cada hermano, cada hermana, le va a bendecir rica y abundantemente. Así que, Creador, te damos gracias en este momento por el privilegio que nos das de reunirnos en familia, en casa, allí, en un servicio especial donde la iglesia hoy se traslada a la casa. Estamos contentos, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de bendecirte y honrarte junto a la gente que amo, junto a las personas que amamos. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que termine de explotar todos los globos desde el equipo que gana. ¡Ey, la uña, viejo! ¡Ey, la uña! Pero si ustedes me están diciendo que... ¿Por qué me sube la bilirrubina? Yo tengo algo especial que presentarle. Para mí sigue siendo especial esto porque tengo que hablar que el Ministerio de Alabanza ha venido trabajando durante un tiempo. Hoy yo quiero presentar una producción del Ministerio de Alabanza de la Comunidad Cristiana Templo Alabaré. El Ministerio de Alabanza y Adoración de la Comunidad Cristiana Templo Alabaré. Adore y alabe al Señor junto con nosotros en esta noche. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Que se llene tu casa. Oh,
Hoy quiero contarte una historia muy importante. 276 personas necesitaban hacer un viaje en barco y cruzar de una ciudad extraña a la ciudad de Italia. 276 personas, entre ellos el capitán y su tripulación. Uno de los pasajeros que tenía que viajar en esa embarcación conocía un poco de lo que eran los viajes en barco, ya que había hecho muchos viajes anteriormente. Ese pasajero le aconsejó a un miembro de la tripulación y le dijo: no recomiendo que hagamos este viaje ahora, ya que el clima se mira de una manera, pero pronto cambiará. El miembro de la tripulación se echó a reír y dijo: ¿qué conoce este de viajar en barco? No le hicieron caso e hicieron caso a la voz del capitán, quien quería zarpar lo más pronto posible de ese puerto para llegar a Italia a estar junto con su familia. Y por supuesto, al igual que los otros 275 pasajeros, llegado el momento, deciden emprender su viaje. Escuchaban a algunas cuantas gaviotas cantar. El sol, apenas los rayos comenzaban a traspasar las nubes y a asomarse en aquel puerto. Confiando de su intuición, decidieron iniciar su viaje hacia Italia. Habían recorrido ciertas millas náuticas, todos en aquella embarcación, cuando en el momento más repentino aparecen algunas nubes oscuras. Comienzan a caer las primeras chispas de agua. El viento comienza a soplar en contra, a agitar lo que parecía las tranquilas aguas. Comienzan estas a moverse de manera más bruscas contra el barco. El barco, que viajaba inicialmente de manera serena, comienza a tambalearse porque el viento era contra él. Este viaje de manera repentina había hecho un cambio. De lo que parecía tranquilidad y bonanza, ahora se convierte en una tempestad. Vientos huracanados comienzan a correr. Truenos y relámpagos comienzan a aparecer en el eco del sonido del viento. Todo había cambiado para aquella tripulación y sus actividades. A ello le llamamos vivir una crisis. ¿Has vivido tú alguna vez una crisis donde iniciamos a hacer algo y todo parece bueno, todo parece sencillo y tranquilo? Y cuando menos pensamos, en el momento menos esperado, las circunstancias cambian. Los contratos se revocan, la economía baja, los clientes desaparecen, no cumplen con su palabra. A ello le llamamos crisis. Las crisis vienen para transformar, para cambiar. Las crisis vienen para llevarte a un siguiente nivel. Para aquellos que están dispuestos a afrontar la crisis, pasarán de un nivel conocido a un nivel superior. Pero para aquellos que no están dispuestos a afrontar la crisis, pasarán de un nivel conocido a un nivel inferior. A ello le llamamos crisis. En medio del agitado viaje, la desesperación comienza. 276 tripulantes de ese barco jamás pensaron que este viaje iba a ser así. Todos, excepto aquel pasajero que advirtió la condición, excepto uno. Todos los demás miraban al capitán y a la tripulación diciendo: usted dijo que podíamos viajar, usted dijo que podíamos llegar. El capitán, luchando contra el timón, luchando con sus velas, luchando contra el viento, ya no sabía ni qué hacer. Entramos en una etapa llamada desesperación frente a la crisis. ¿Qué hacer? ¿Por qué será? ¿Por qué razón será que algunos de nosotros estamos llamados a atravesar crisis? En realidad todos estamos llamados a atravesar crisis. Solo que algunos de nosotros preferimos obviarlas y buscamos caminos más cortos y atajos para cumplir nuestras metas. Y no superamos esas crisis que tarde que temprano nos llegarán y tendremos que enfrentarlas.
Ya sabes, podemos pasar de un nivel conocido a un nivel superior en medio de la crisis, como también podemos pasar de un nivel conocido a un nivel inferior después de una crisis. Es una decisión propia, cada uno decide qué hacer en medio de la crisis. ¿Qué harías tú si fueses parte de esa tribulación? ¿Qué pensamientos llegarían a tu cabeza siendo parte de las personas que viajan en este barco, pensando que llegarían al otro extremo de su viaje y todo cambia a mitad de camino? La invitación es a confiar y a estar preparado para atravesar una crisis. No sabemos cuál será el final de la crisis. Lo que sí sabemos es que existe un creador que está en medio de toda crisis. Bien, después de esta larga introducción, ahora sí vamos al punto 1 de nuestra enseñanza de hoy. Repito el título. El título es ¿qué hacer o cómo enfrentar una crisis con la actitud correcta? Bien, ya hemos visto que Pablo estaba en una crisis de 2 años de estar prisionero y ahora entra en una nueva etapa de la crisis en un barco embarcado con 275 compañeros en medio del alta mar. ¿Qué hacer? Basado en el libro de Hechos, capítulo 27, nos damos cuenta lo primero que le sucedió a esta tripulación y a este barco. En el versículo 15 dice de la siguiente forma: el barco quedó atrapado por la tempestad. Imagínense ese escenario. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podían hacer frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Tiene que imaginarse usted en ese barco, allí con la tempestad, el viento pegando, la tormenta, los truenos, los rayos, y se dejaron llevar a la deriva. Deriva. Una definición de deriva dice que es ser llevado al antojo de una situación. Deriva, como viene de los barcos, dice que es barco que es llevado hacia un rumbo incierto. La mayoría o todos los barcos salen de un puerto con un rumbo correcto, un rumbo estimado. Pero cuando son llevados a la deriva por una crisis, una tormenta, pueden llegar a cualquier lugar o no pueden llegar a ningún lado. Nosotros en medio de una crisis, número 1, debemos seguir con nuestro rumbo establecido. Anótelo por favor. Número 1, cuando estamos en medio de una crisis, nuestro rumbo no debe cambiar. Si su rumbo hoy es agradar a Dios, aún en medio de una crisis, debe agradar a Dios. O si su rumbo anteriormente, antes de entrar a la crisis, era servir a Dios, hoy, en medio de una crisis, debe mantener su rumbo de servir a Dios. Tal vez a la distancia, tal vez de tecnología, pero no perdamos nuestro rumbo. La mayoría de las personas, frente a una crisis, pierden su rumbo y son llevados a la deriva. Son llevados a la deriva. Pero tú y yo no podemos permitir ser llevados a la deriva. Necesitamos mantener nuestro rumbo claro, nuestro rumbo conciso. La mayoría de personas cuando entran a una crisis son llevados a la deriva por esa crisis, de uno hacia el otro lado, y pierden su rumbo. Si tú eres una persona emprendedora antes de una crisis como esta, eras emprendedor, hoy entramos a una crisis, nosotros debemos seguir con nuestra mentalidad emprendedora y no dejarnos llevar por la deriva, porque la deriva pueden ser los comentarios, la deriva puede ser la lectura que tenemos en internet, en WhatsApp, las redes, las cadenas, las noticias. Esto es terrible. Pero si tú y yo mantenemos una mentalidad de gente emprendedora, aún en medio de las circunstancias, seguiremos avanzando y luchando. Y en este momento, no es momento, como he dicho yo, para desmayar. Es momento para reinventarnos, para transformarnos y para cambiar. Lo primero que las tormentas suelen hacernos es llevarnos a perder nuestro rumbo. Nosotros los cristianos no podemos perder nuestro rumbo. Si amamos a Dios,
cuando todo estaba en bonanza, paz y tranquilidad. Ahora, en medio de la crisis, es cuando más debemos amar a nuestro Dios. Si adorábamos y cantábamos cuando todo estaba en tranquilidad, ahora en medio de las crisis es cuando más tenemos adorar y más tenemos que cantar. Si usted leía la palabra antes de llegar a la crisis, qué bueno. Ahora, en medio de la crisis es cuando más debemos leer la palabra y conectarnos con Dios. Este barco tenía algo interesante, dice, porque no llevábamos ni brújula, ni las estrellas estaban opacadas por la tempestad. No veían ni las estrellas siquiera para seguir. No llevaban una brújula, dice la palabra. Nosotros no nos podemos dar el lujo de perder nuestra brújula. Pusimos el norte y hacia ese norte tenemos que caminar. Nuestra brújula, ¿sabe qué? Permítame, es la palabra. Este es nuestro norte, la salvación eterna, la vida eterna es nuestro norte. Aún frente a una tempestad como esta, nuestro norte no lo podemos cambiar. Es hora de hacer lo contrario de lo que hizo el capitán y la tripulación de este barco. Ellos se dejaron soltar a la deriva. Nosotros, en medio de esta crisis, tenemos que aferrarnos a Dios, aferrarnos al rumbo que llevamos, aferrarnos a la fe y la misericordia. Escuche esto, lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 23. Repito, Hebreos 10, 23 dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. No perdáis la confianza. 35 y 36 ahora. No perdáis la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Necesitas perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, recibas lo que Él ha prometido. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Si antes estábamos firmes, ahora en medio de la crisis, Hebreos capítulo 10, 23 te dice: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque el que prometió, el que hizo la promesa es fiel. No perdamos la confianza. Esto era lo que habían perdido las personas que estaban en ese barco, la tripulación, su capitán, los marineros, los pasajeros. Habían perdido esa fe y ese rumbo. Entonces, recuerda mantenerte firme ante situaciones de crisis. Van a haber muchas. Esta es una de ellas. Vendrán otras situaciones, como les dije. Luego tendremos que hacerle frente a la economía, a los trabajos, a los empleos, a los pagos de las cuentas de los bancos, tarjetas de crédito, auto. Tenemos que hacerle frente a todo eso. Pero la idea es que se mantenga firme. Quien prometió es fiel, y su mano de poder nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén? Él sigue siendo Dios y nosotros seguimos siendo sus hijos. Número 2. Bueno, permítame hacer una recapitulación. Si usted me comprendió, usted va a saber entonces cuál es el número 1, porque esto es como yo digo algo y usted tiene que sacar qué es lo que tiene que hacer realmente. Entonces, número 1, ¿qué debemos hacer? Puede chatearnos aquí abajo al chat en vivo o al WhatsApp del CCTA y decirnos cuál es el punto número 1. ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar una crisis de manera correcta? A ver, vamos a revisar si alguien nos ha escrito. Muy bien. Número 1, lo que tenemos que hacer realmente es mantener nuestro rumbo fijo y no dejarnos llevar a la deriva. Los que contestaron eso, excelente. Muy bien. Ahora, número 2. Dice, versículo 19 del capítulo 27, dice: arrojaron al mar los aparejos del barco y las cargas. Creo que vale la pena revisarlo. Hechos capítulo 27, verso 19. Vaya conmigo al libro de Hechos para entender bien la historia. En Hechos capítulo 27, verso 19, dice así: y al tercer día, con nuestras propias manos, dice el apóstol, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza. Versículo 18 leamos también:
Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a alijar. ¿Qué es alijar? A tirar las maletas, la carga. Las comenzaron a tirar del barco porque pesaban mucho y pensaban que eso hundiría el barco. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Arrojaron las cargas y arrojaron los aparejos del barco. Cuando estamos frente a una crisis, no te deshagas de lo importante. No te deshagas de los valores. No te deshagas de los principios. Si antes, en momentos de bonanza y tranquilidad, nuestros valores y principios eran servir a Dios frente a una crisis, no te deshagas de los valores y principios de servir a Dios. Si antes, frente a la bonanza y tranquilidad, un valor importante para ti era agradar a Dios con tu vida, ahora, frente a una crisis, es cuando más debemos agradar a Dios con nuestras vidas. La carga habla de objetos preciados, valiosos. Los pasajeros del barco, asustados, ¿qué hicieron? Tiraron la carga, lo valioso, lo tiraron al agua. Los aparejos del barco hablan de precisamente esos palos, esas varas que están bajo la vela y son las que permiten estabilizar la vela de un lado a otro. ¿Sabe qué hicieron estos marineros asustados? Los aparejos del barco los cortaron y los lanzaron al agua. ¿Cómo iban a estabilizar esa barca? Si lo que podían estabilizarlo, estaban asustados. Con lo que podían estabilizar, lo que eran los aparejos de las velas, las cortaron y las tiraron al agua con tal de aligerar la carga del barco. Cuando estamos en crisis, muchas veces nuestros principios y valores cristianos es lo único que puede aliviar nuestra carga y estabilizarnos frente a una tempestad. Por lo tanto, son los principios y valores cristianos los que debemos mantener ahora más que nunca. ¿Quieres ver Netflix? Es un buen momento para ver Netflix, pero no te apartes de ayuno y de oración. ¿Quieres entretenerte con programas televisivos? Eso es bueno, nos relaja, nos desestresa, pero no descuides tu vida de lectura, tu vida de comunión con Dios. ¿Quieres ver redes sociales? Míralas. Es bueno, pero tampoco descuides tu vida de intimidad con Dios. Es importante de nuestro pensamiento y actitud conectada con Dios porque es lo que nos estabiliza frente a una circunstancia como esta. Arrojaban la comida. Para ellos la comida era una carga frente a una crisis. No, es cuando más debemos alimentarnos del Señor. Y muchos de los pasajeros del barco se arrojaban ellos mismos por el temor que tenían. Entonces, número 2. ¿Qué sacamos del número 2? Por favor, escríbanme aquí abajo. ¿Cuál sería el punto número 2? Voy a revisar a ver si alguien ha escrito ya. Muy bien. El punto número 2 habla de que cuando nos encontramos en una crisis y sentimos la tentación de deshacernos de las cosas más necesitadas, de las cosas más importantes, de aquello que nos importa, de aquello de valor, no nos separemos de los principios importantes y de aquellas cosas que nos permiten estabilizarnos. Para nosotros como cristianos es la gracia de Dios. Ese es el punto número 2. La Biblia dice en Josué capítulo 23, verso 8. Repito, Josué 23, verso 8. Josué le dice al pueblo: permaneced fieles a Dios, aún en medio de la tempestad. Permanecer fieles a Dios como habéis hecho hasta ahora. Por eso Josué le dijo a su familia: yo no sé. Le dijo al pueblo: yo no sé, pero vamos a servir a Dios, a quien hemos conocido, a quien hemos amado hasta ahora, aún en medio de la guerra, de la crisis y tempestad. Amemos a Dios. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en crisis y no en crisis, con COVID-19 y sin COVID-19. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted sirvió al Señor antes de la crisis, sígalo haciendo. Usted comenzó a servir a Dios ahora en medio de la crisis, no se detenga. Cuando pase esta crisis, siga sirviendo a Dios. Usted conoció a Dios ahora en esta crisis. Cuando pase la crisis, no se detenga. Siga conociendo más de Dios. Congréguese, estudie más la palabra. Hagamos eso porque nos llevará esto a la salvación y a la vida eterna.
Filipenses 1:27. Búsquelo. Filipenses 1:27, y si no pueden leerlo aquí en la pantalla. Dice: pase lo que pase, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase. Amados hermanos, amigos que nos acompañan, pase lo que pase. Las estadísticas van a crecer. Estamos entrando en las semanas cruciales. Es decir, las acciones de 2 semanas, los resultados se ven 15 días después. Pase lo que pase, dice Filipenses 1:27. Comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué tal si me acompaña al punto número 3? Llevamos 2 puntos y usted lo ha descifrado muy bien, porque el primero es: no naveguemos a la deriva. El segundo es: no nos deshagamos de nuestros principios y valores, de nuestra fe, aún en medio de la tormenta. Y el número 3 está en Hechos capítulo 27, verso 20. Dice así: como la tempestad seguía arreciando, dice, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. En la versión Reina Valera dice de la siguiente forma, Hechos 27, 20. Y no apareciendo, dice, ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lo último que tiraron por la borda los tripulantes de este barco fue la esperanza. El punto número 3: no perdamos nuestra esperanza. No la pierdas. Usted que está allí, usted que me está escuchando, es con usted, sí. No pierda la esperanza en Cristo. Usted que está al lado, usted, sí, no pierda la esperanza en Cristo. Usted, caballero, que nunca ha ido a la iglesia, no importa. Lo importante es que no pierdas la esperanza de que existe un Dios que quiere a su pueblo y que ha de salvar a su pueblo. Ha de levantarnos un día. Los tripulantes de este barco, lo último que perdieron fue su esperanza. Ya no sabían qué iba a pasar. Lo tiraron por la borda de ya. Yo no sé qué hubiese ustedes hecho. Ellos esperaron muchos días sin ver sol ni estrellas, solamente agua y oscuridad y tempestad y viento. Lo último que perdieron fue la esperanza. Posiblemente nosotros no habíamos soportado tanto. Pero aún en medio de una cuarentena como esta, no pierda la esperanza. ¿Estás debatiéndote en algún momento crucial en tu vida? ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás pensando cómo vas a pagar las cuentas, las deudas, las tarjetas, los préstamos, el auto? No pierdas la esperanza. ¿Estás preocupado por tu salud? No pierdas la esperanza. Eso te dice la palabra de Dios en esta noche. Ese es el mensaje que quiero dejarte en tu corazón, en tu mente. Que tú te acuestes hoy diciendo: no pierdo la esperanza. No la pierdo. Esperanza habla de fe. Esperanza habla de confianza en el Creador. Esperanza habla de que queremos agradar a nuestro Dios aún en medio de esta situación. No perdemos la esperanza. Salmos capítulo 31, versículo 24 dice: cobrad ánimo y armaos de valor, todos los que en el Señor esperáis. Esa es la palabra. No pierdas la esperanza. Llénate de ánimo, cobra valor. El Señor cuida de los que temen a Él. Salmos 31, 24 dice: el Señor cuida de los que temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. La palabra aquí te lleva a confiar y a esperar. ¿Por qué te abates? Escucha esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Salmos 31, 24. Yo creo que el final de esta historia nos enseña mucho.
quiero contarte y resumirte rápidamente el final de esta historia. Después de muchos días llegaron sin saber a qué isla habían llegado, pero llegaron a una isla. El barco encalló, ¿sí? El viento y las olas comenzaron a dar contra el barco al punto que se desbarataba, se rompía en pedazos. Los tripulantes tenían que saltar al agua. Recuerda, Pablo era prisionero. Los soldados dijeron: vamos a matar a todos los presos. Pero mira cómo Dios es de increíble. Actuó a través de un centurión, dijo: no los maten. Pablo fue la persona que llenó de ánimo al pueblo. Pablo fue la persona que le habló de motivación al pueblo en ese momento. Y fue la persona que sabiamente dijo: vayan los que saben nadar, tírense y naden a la orilla. Los que no saben nadar, tírense y vayan pegados a un madero o a un equipaje del barco para que floten hasta la orilla. ¿Quién dijo eso? Pablo. Y Dios se encargó de la necesidad de Pablo. Pablo se encargó de la preocupación de las personas a su alrededor y Dios se encargó de su necesidad porque lo iban a matar. Pero Dios usó un soldado, un centurión, para que ahogara por Pablo. Los prisioneros con cadenas, con grillos en sus manos, los lanzaron al agua también. Y tuvieron que salir como pudieran. Y llegan a una isla desconocida para ellos. Pero Dios tenía un propósito con Pablo. Dios usó esta crisis para que Pablo mostrara el amor y la misericordia de Dios a los pobladores, a los nativos, dice, de esa isla. ¿Cómo usó Dios a Pablo? La historia dice que fueron a recoger leña para hacer fuego. Los prisioneros fueron a buscar leña para hacer una fogata y calentarse, porque estaban en invierno ya. Y cuando Pablo viene allí con cadenas y aún así cargando leña allí, trabajando, mira lo importante que es trabajar y ser servicial. A lo mejor Pablo estaba obligado, pero muchas veces nosotros los cristianos ni obligados queremos servir a Dios. Yo creo que en medio de una crisis como esta, la gana de servir a Dios. Iba Pablo allí con cadenas y cargando leña. Cuando pone la leña cerca de la fogata, había una serpiente nativa de ese lugar, súper venenosa. Y cuando Pablo suelta la leña, la serpiente lo que hace es que va y lo muerde. Se ancla con sus colmillos en la mano allí, en la muñeca de Pablo. Se ancla, mete sus colmillos, inserta todo su veneno. Cuando los nativos de esa isla vieron a esa serpiente y vieron la manera que estaba insertada, incrustada en el brazo de Pablo, dijeron: esto es asunto de minutos para que ese hombre muera por el tóxico de esa serpiente. Mire cómo es Dios. Pablo cumplió con su tarea, prendieron el fuego, se sentó allí frente al fuego y todo el mundo estaba así. ¿Cuándo va a ser que este hombre se va a morir? ¿Cuándo es que este hombre se va a hinchar y va a explotar? ¿Cuándo es que este hombre va a caer? Y Pablo no. Se arropó allí, comió, se calentó y después los hombres dijeron: este hombre tiene algo diferente. Este hombre es un hombre de Dios. Este hombre es un enviado con un mensaje. ¿Y sabe qué pasó? Esos nativos vinieron a conocer el amor de Jesús a través de la crisis de Pablo, a través de la prueba de Pablo, a través del milagro de la vida en Pablo. Yo no sé cuál será el resultado que Dios quiere encontrar en mí y en ti. No sé cuál será el resultado. No sé a dónde Dios nos quiere llevar en este momento de crisis. Pero definitivamente Dios tiene un propósito contigo y conmigo para este momento de crisis. Mientras no sepamos el propósito, nuestro trabajo, nuestra tarea es seguir siendo solidarios, seguir cuidándonos, pero también seguir honrando a Dios en todo lo que podamos. Con nuestra fe, nuestros pensamientos, con nuestras palabras, honremos a Dios en todo lo que somos. No descuidemos nuestra vida espiritual. Algún propósito quiere Dios con esto. Yo he visto videos que hablan de presidentes que han invitado públicamente a Dios que tome el control de esta situación. Algo quiere Dios. He visto presidentes que han invitado públicamente a que la gente ore y pida misericordia de Dios, incluyendo a nuestro propio presidente de la República de Panamá. Algo quiere Dios. He escuchado presidentes decir
Dios tiene que volver, la Biblia tiene que volver a nuestras aulas. Algo quiere Dios. He visto policías, enfermeros, trabajadores de la salud y la seguridad agarrarse de mano en plena calle y arrodillarse. Algo, definitivamente, que Dios tiene un propósito con todo esto. Y nos corresponde encontrar cuál es ese propósito de Dios. La economía va a cambiar, pero Dios está en medio de todo esto. Recuerda, Pablo fue el hombre que tenía 2 años de venir atravesando una crisis. Luego sube al barco y enfrenta otra crisis. Y aún en medio de esa crisis, Pablo pensaba en las demás personas, los motivó, los animó. Tú y yo tenemos más de 2 años de conocer al Señor. Tú y yo somos las personas que en medio de esta crisis también podemos ayudar y motivar a otros. Pero necesitamos primero fortalecernos en Dios para atravesar esta crisis de la manera correcta. Recuerda, 1, somos escogidos por Dios. Eso no lo pierdas de vista. Punto número 1, no podemos perder y ir a la deriva. Mantener el rumbo fijo. Número 2, no podemos echar a la borda lo importante, nuestros principios, valores y creencias en Dios. Y número 3, jamás perdamos la esperanza y la fe de que existe un Redentor que nos ha de levantar. Ore conmigo. Señor, en este momento quiero agradecerte por tu amor, por tu misericordia. Quiero agradecerte porque me escogiste a mí, al igual que escogiste a Pablo. Me escogiste a mí para llevar esta gran misión aún en medio de esta crisis. Y yo reconozco que tú tienes un propósito conmigo. Te pido las fuerzas en este momento para hacerle frente a este reto y a esta crisis y poder atravesar esta crisis de manera correcta. Y que cuando llegue el día siguiente y cuando llegue la mañana y cuando se calme la crisis podamos decir, hemos soportado, hemos atravesado y hemos vencido. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero regalarte un último pasaje. Este último pasaje que quiero regalarte me llamó mucho la atención porque me confirma que lo que fue escrito en la Biblia de tiempos anteriores es para que fortalezcamos hoy en día nuestra fe. Y ese pasaje está en Romanos 15, versículo 4. Busca un momento. Romanos 15, versículo 4. Dice, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que alentados perseveremos en mantener nuestra esperanza. La palabra de Pablo, esa carta de Pablo, esa experiencia de Pablo, se escribió para alentarnos a nosotros y mantener nuestra esperanza. Bendiciones.